¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lamentaciones 3:31. Dice: pues el Señor no rechaza para siempre, aunque hace sufrir, luego se apiada conforme a su inmensa bondad. No se complace en afligir ni hacer sufrir a los hijos de los hombres, aplastar bajo el pie a todos los cautivos de la tierra, violar los derechos de un hombre en la presencia misma del Altísimo, o perjudicar el litigio de un individuo. Todo eso el Señor no lo aprueba. ¿Quién afirmó que algo sucediera sin que el Señor lo ordenara? ¿Acaso no es de la boca del Altísimo que surgen tanto el bien como el mal? ¿De qué puede el hombre viviente quejarse, sino de sus propias faltas? Examinemos y analicemos nuestros caminos y retornemos al Eterno. Si levantan su mano derecha, hermanos, y me ayudan a pedirle a nuestro Padre que sea Él hablándonos en esta noche. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta noche te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa reunidos, buscando tu presencia, bendito Padre, buscando recibir un consejo para nuestras vidas, bendito Dios. En esta noche te pedimos que seas tú abriendo los corazones, abriendo nuestro entendimiento, bendito Dios, que podamos, bendito Padre, poder encarnar tu palabra y llevarla por obra, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Amén. Si podemos pedirle a nuestro Padre las tres virtudes, hermanos. Padre del cielo, danos sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner todas las palabras, Señor. Tomen su asiento, hermanos. Aquí, hermanos, en este libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías, cuando se le, de alguna manera, cuando se le llamó para que llevara un mensaje al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba pasando por una circunstancia de desolación, de miseria, persecuciones. Estaban pasando por unas situaciones un tanto complicadas, hermanos. Y vemos cómo aquí dice el profeta Jeremías: pues el Señor no rechaza para siempre. Es decir, que por un momento la voz del pueblo sí como que iba a ser rechazada, pero dice que no iba a ser para siempre. Y a lo largo de este libro de Lamentaciones, hermanos, vemos cómo se describe la ira de Dios en contra de su pueblo. Pero no solo se describe la ira de Dios, sino también el profeta justifica este castigo, en donde esto no fue así nada más porque me dieron ganas de hacerlo sufrir y ya, sino que empieza a relatar una serie de causas por las cuales el pueblo estaba atravesando esa circunstancia. Dice que aunque hace sufrir, luego se apiada. Y más adelante, hermanos, donde dice: ¿de qué puede el hombre viviente quejarse, sino de sus propias faltas? Examinemos y analicemos nuestros caminos y retornemos al Eterno. Aquí, hermanos, hay una ley, hermanos, que encontramos en la palabra, que si bien ya todos la conocemos, pero de alguna manera, aunque la conozcamos en teoría, muchas veces no la reconocemos.
no la reconocemos en esa circunstancia o en ese evento que se está experimentando, como si fuese algo injusto. Aquí vemos cómo dice, y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán, ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces le dirás, es porque vuestros padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses, y los sirvieron, y se postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí, cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharme. Entonces vemos aquí cómo se le contesta al pueblo cuál era la causa por la cual estaban experimentando esa situación. Y entonces vemos aquí, hermanos, cómo dentro de la percepción que nosotros podríamos tener de lo que es justo o lo que es injusto, según nuestro punto de vista, hay una gran diferencia entre la justicia humana o lo que nosotros consideramos como justo y la justicia que viene de arriba, la justicia divina. De acuerdo a una concepción humana, así de manera simple, se puede decir que la justicia es dar a cada quien lo suyo o dar a cada quien lo que le corresponde o dar a cada quien lo que se merece. Se podría decir que esa es una concepción humana de lo que es la justicia. Entonces, hermanos, y como ejemplo de esto, supongamos que dos personas acuden ante una autoridad para que se les imparta justicia. Ambas personas, ambas partes, creen tener un derecho sobre determinado bien o sobre determinada cosa. Y ambas partes, según su perspectiva, tienen el derecho sobre ese bien. Y cuando la autoridad se pronuncia sobre esa situación y se pronuncia en favor de alguien, vemos cómo la justicia humana nos hace ver que lo que es justo para uno viene siendo injusto para la otra parte. Siempre hay una parte que queda en desacuerdo, que no está de acuerdo con esa justicia. Un ejemplo de esto, hermanos, en Primera de Reyes 3:23, recordamos cuando a dos mujeres tuvieron un hijo, hermanos. Tuvieron un hijo y la primera, vamos a decir, la mujer A y la mujer B. La mujer A tuvo a su bebé y a los 3 días la mujer B tuvo a su bebé también. Pero la mujer B, en un descuido, pues se durmió y mató al bebé, se durmió sobre él. Vemos cómo acudieron ante el rey Salomón para que determinara quién se iba a quedar con el bebé. En Primera de Reyes 3:23 dice, entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, tráiganme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partan al niño vivo en 2, y den la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo, habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo, oh mi señor, dele a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mate. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, pártanlo. Entonces el rey respondió, denle el niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera lo maten, ella es la madre. Aquí, hermanos, lo que me gustaría que observemos es que si aquí el rey Salomón, Dios le otorgó sabiduría para poder discernir, para que él pudiera llegar a tal discernimiento.
Pero si hubiese sido esta una justicia humana, si estas dos mujeres hubiesen acudido ante un juez, ante un tribunal, una de las mujeres ya había cedido el niño, ya había cedido su derecho. Entonces vemos cómo eso habría sido algo injusto, el que se le haya dado el niño a la otra señora, quien no era la madre real. No sé si me doy a entender, hermanos. Entonces, según la justicia humana, la concepción que nosotros tenemos, muchas veces se cometen injusticias. Y en esa percepción que tenemos, cuando estamos atravesando alguna circunstancia, la persona no puede percibir que eso es algo que ya determinó, que ya está determinado por el cielo, hermanos. Para ejemplificar esto, hermanos, digamos que en el plano secular, hermanos, cuando hay una ley general, de carácter general, pero sus principios que están contenidos en esta ley, digamos que son un tanto ambiguos, o sea que se pueden dar muchas interpretaciones o malinterpretaciones de esta ley, surgen leyes reglamentarias o leyes complementarias para que de alguna manera podamos saber cuál es el modo apropiado de aplicar esa ley o esos principios. Y en la palabra, hermanos, nos encontramos exactamente con lo mismo. Vemos cómo hay una analogía, porque conocemos todos la ley de la siembra y la cosecha. Todos lo saben, ¿verdad? Pero esta misma ley, al aplicarse en distintas áreas en la vida de la persona, a manera de que, como la persona no la reconoce en su manera de hablar, no la reconoce en lo que ve, no la reconoce en sus pensamientos, no la reconoce en la forma en que creció. Entonces, han surgido, a esta misma ley se le ha dado muchos nombres, a manera de que el ser humano pueda comprenderla. Vamos a poner un ejemplo de cómo se aplicó esta ley de siembra y cosecha, en donde, vamos a darle lectura, hermanos, ahorita lo vamos a comprender. En Mateo 14:7 vemos cómo a Juan el Bautista, hermanos, en este capítulo podemos ver cómo a Juan el Bautista se le cortó la cabeza. Cuando fue el cumpleaños del rey Herodes, dice que la hija de Herodías hizo ahí un show para el rey, y el rey dice que le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Y esta hija, por el consejo de su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces ahí, y más adelante, hermanos, dice, cuando al oír esto Jesús, dice, se fue de allí en una barca, solo a un lugar desierto. Vemos cómo Jesús no se sorprendió al oír estas palabras, ni se quedó ahí y, ay, pobrecito Juan, ¿por qué le pasó esto? Dice que al oír esto, Jesús se fue de allí a una barca, en una barca. Y entonces podemos decir, ¿por qué a Juan el Bautista le sucedió tal acontecimiento? ¿Por qué murió de esa forma? Y vemos capítulos atrás, hermanos, en donde los discípulos le preguntaron a Jesús, a manera de entender esto, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y respondió Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Vemos cómo el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista, hermanos.
Y sabemos cuál fue la acción que tuvo Juan el Bautista, Elías, en su tiempo, hermanos, que había asesinado a los profetas de Baal, degollándolos. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 18:40. Y por otro lado, cuando Jesús se presenta ante Juan el Bautista, vemos cómo le dice que era conveniente que se cumpla con toda justicia. Es decir, Jesús sabía lo que le iba a pasar a Juan el Bautista. Él sabía que era lo que iba a padecer Juan el Bautista, y vemos cómo le dice, es conveniente que cumplamos, dice, tanto tú como yo, es conveniente que cumplamos toda justicia. Es decir, que Juan el Bautista por ahí tenía cierta deuda, tenía cierto ticuno, cierta corrección que tenía que hacer. En el pasado había degollado, y esa fue la muerte que tuvo. Otro ejemplo de esto, hermanos, esto pasa, hermanos, cuando la persona a veces no se reconoce, porque digamos que la causa y el efecto, entre la causa y el efecto hay cierto tiempo, así como cuando si hoy siembro algo, no voy a tener el fruto mañana, sino que tengo que esperar un proceso para que ese fruto se dé. Así funciona esto, hermanos. Entonces la persona a veces, cuando está en determinada circunstancia o experimenta ciertos eventos y se enoja y se empieza a cuestionar el por qué pasó esto, pero en realidad no es más que la cosecha de una siembra en el pasado. Otro ejemplo, hermanos, lo encontramos en Primera de Reyes 2:8, donde vemos cómo el rey David le da instrucciones a su hijo Salomón y le dice, mira, contigo está Simeí, hijo de Gera, el benjamita, de Bahurim. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim, pero cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio, sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Aquí vemos, hermanos, cómo a veces la persona tiene ciertas deudas, y a veces cuando la persona no se ocupa en pagar esas deudas, y no hablando solamente en el plano así literal, sino pueden ser de carácter en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual, en el aspecto espiritual. Emocional, pues cuando se hace sentir mal a alguien, cuando se humilla a alguien. Espiritualmente, cuando están escuchando todo tipo de doctrinas y hay hermanos que apenas van iniciando y les empiezan ahí a meter ideas. Y dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y vemos cómo, hermanos, a veces cuando las deudas no se pagan a la persona o al padre, se van a pagar a los hijos. O los hijos son los que van a venir a reclamar el pago. A veces cuando la persona abusa de alguien y cree que ya se salió con la suya y ya me escapé, y ya yo hago lo que quiero y nadie me dice nada porque yo soy acá, ¿no? Pero lo cierto, hermano, es que hay un registro. Esta ley es una ley de la que pues nadie puede escapar. Todo lo que sembramos lo estamos cosechando, hermanos. Aquí, hermanos, también en Éxodo 34:7, vemos como dice que Dios castiga la iniquidad de los padres a los hijos y de los hijos de los hijos. Entonces muchas veces cuando el padre ya no alcanzó a pagar la deuda de todo el mal que hizo, muchas veces son los hijos los que llegan a pagar todo ese mal. Y la persona sigue incrementando, vamos a decir, esa deuda. Otro ejemplo, hermanos, es Saulo.
donde dice que respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Dice aquí, respirando todavía amenazas y muerte. Y aquí, hermanos, supongamos que tenemos 2 vasos. Y en cada uno de estos vasos metemos una fragancia distinta. Aparentemente estos vasos están separados, o sea, no se tocan. Visiblemente uno está en un lado y el otro está en otro. Pero ya en un plano más, digamos, sutil o más sensible, las fragancias o la esencia que se desprende de estos vasos se unen y se fusionan. Y lo mismo pasa, hermanos, con nosotros. Cada uno de nosotros tiene una esencia que al lugar a donde va emite esa esencia. Entonces a veces la persona anda con cierta irascibilidad, con cierto estrés, y eso que trae dentro lo anda esparciendo a su entorno, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, en la casa, aquí en la congregación. Y eso que traen dentro lo andan esparciendo, contaminando el ambiente. Y la persona se pregunta, no, es que todos se la traen contra mí, y es que me hicieron, y es que no me saludó, pero no es más que digamos que está comiendo del fruto que él ha sembrado, porque ese es el estado en el que él se encuentra. Vemos como aquí dice toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Aquí, hermanos, vayamos donde dice, déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Les comentaba, hermanos, cuando la persona tiene un montón de ideas y anda queriéndole meter todavía no, más adelante viene una serie de actitudes con las que se tienen que cumplir, y todavía no se cumple con lo básico, y ya andan queriendo meterse en otros lados donde no, hermanos. Y andan creando confusión en la vida de sus hermanos. Y es en Mateo 18:6 donde dice, pobre de aquellos. No sé si alguien pueda darle lectura, hermanos. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le sea colgado al cuello una piedra de molino de asno, y que le sea hundido en la profundidad del mar. ¿Ya vieron, hermanos? Y a veces no se toma en cuenta todas esas semillas que estamos plantando en nuestro entorno. Y así caminamos, hermanos. Y a veces la persona anda queriendo que a donde va lo reciban bien, que le reconozcan, que le atiendan, pero eso no lo ha sembrado. Él ha sembrado malas actitudes con los demás. Entonces, digamos, en el plano físico es muy fácil reconocerlo. Si yo siembro una manzana, pues obviamente voy a cosechar manzanas. Pero si nunca la sembré, hermanos, y me enojo porque, no sale la manzana, no sale el árbol, el manzano, y me enojo y me irrito, es que no salen las manzanas. Si nunca me tomé el tiempo de sembrar esa semilla. Y lo mismo para lo negativo, hermanos. A veces la persona está esperando un fruto, pero lo que sembró fue otra cosa totalmente contraria. Y empieza a cosechar de lo que ha sembrado. Y es fácil reconocerlo en el plano físico, y decimos, pues la ley de la siembra y la cosecha. Pero ya en otros planos, hermanos, ya como que es fácil agredir, como que es fácil tomar lo que no les corresponde. En cuanto al tomar, hermanos, también a esta ley se le llama otro nombre, la ley del intercambio, en donde sabemos que si yo tomo algo, pues tengo que pagar el precio por eso que tomé. Pero a veces la persona toma y toma y toma sin pagar el precio.
Y en ese tomar y tomar de los demás, ya sea que le haga perder el tiempo a los demás, ya sea que solamente se ande quejando con los demás, de alguna manera les roba esa vitalidad a la persona, a su entorno. Y solamente toma y toma de los demás, pues eso se le está acumulando, hermanos. Digamos que son deudas que va a tener que pagar. Aquí en Génesis 6:5 dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí vemos, hermanos, que debido a la maldad que se había incrementado en la tierra, hubo un decreto de destrucción. También en Levítico dice que la tierra había vomitado a sus moradores. Nos damos cuenta que ya cuando una persona es tanto el daño que hace a su entorno, a sus familiares, llega un momento en el que ya nadie lo quiere cerca y lo desechan y lo hacen a un lado. Incluso cuando se cometen conductas delictivas vemos cómo la persona hasta tiene que ser exiliado de su lugar de origen y huye. ¿Por qué? Porque ese entorno ya no desea que esté ahí, ya es tanto la maldad que causó ahí o el daño que causó, que la misma tierra prepara las condiciones para que esa persona sea expulsado de ese lugar. Y la persona muchas veces no lo reconoce. Se sigue sin reconocer la operación de esta ley en cada uno de los planos de la persona. Respecto de lo que se toma, hermanos, muchas veces también en la cuestión de los padres, hoy en día, no sé si se han dado cuenta, hermanos, que cada cierto tiempo hay como que cierta tendencia a determinada, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, hermanos. Cierta conducta psicológica, hermanos, que tienen cierto padecimiento psicológico. Y está muy de moda eso de la figura de los padres ausentes. Y nos encontramos con un montón de personas quejándose de sus padres. Es que mi papá no me dio esto, es que mi mamá no me dio esto. Y está esa figura del padre deudor. Mi padre no me educó como debía haberlo hecho, o mi madre no me educó como debía haberlo hecho. Y siempre está esa figura de que los padres debieron haberlo hecho mejor. Y eso no es más que una ingratitud de parte de los hijos. Porque así como los padres una vez fueron hijos y las circunstancias en las que ellos crecieron no fueron las mismas, ellos tuvieron que ir creciendo, que ir escalonando, saliendo de una serie de circunstancias tal vez un poco más difíciles. Y la persona no reconoce el favor, el amor, el afecto, cuando los padres los cuidaron de niños, en las enfermedades, la educación, el vestido, la alimentación. Todo ese esfuerzo muchas veces los hijos no lo valoran. Y no hay más que quejas de que faltó esto, y si mi papá me hubiera dado esto. Y hay una serie de quejas hacia los padres, cuando no se dan cuenta que también les deben mucho a sus padres. Y entonces decimos, ¿cómo se podría pagar esa deuda? Porque todas esas deudas de las que les hablo, hermanos, no es para que, no, pues ya, entonces ¿cómo le hacemos? Porque ciertamente, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, ahora que pasó lo de la pandemia, mucha gente tenía que pagar tanques de oxígeno. Y eran cantidades fuertes, hermanos. Y nosotros que lo tenemos, que nuestros órganos están funcionando bien, que tenemos fuerza, que podemos caminar, todo eso, hermanos, digamos que es
es un favor del cielo, hermanos, porque Dios está ahí con nosotros, pero ese favor no se reconoce, no se le da gracias a Dios. El corazón sigue latiendo, a veces lo forzamos a actividades, las piernas, la fuerza. ¿Cuándo fue que me enfermé, hermanos? Y el cuerpo no responde como normalmente, cuando uno está enfermo el cuerpo no responde como a uno le gustaría, ¿no? Y a veces todo eso no se valora. Pensamos que es algo así como de, pues es mi cuerpo y mis fuerzas, ¿no? Pero no. Y cada cosa que se nos da, hermanos, el trabajo que debemos hacer es primeramente reconocerlo, reconocer cada favor recibido, tanto de Dios, de su creación, porque el hecho de que yo tome algo de un árbol, eso es un favor que yo estoy recibiendo. El aire, dar gracias por el aire, dar gracias por los padres, hermanos. Entonces vemos cómo aquí el rey David le aconseja a su hijo Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Vemos cómo tiene que haber una constante honra hacia los padres, hermanos. Y por otro lado, en el proceso de crecimiento de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que hay una constante como que inclinación a la creación, a crear. Desde que un niñito empieza a caminar, quiere experimentar o empieza a dibujar y quiere crear. Cosas primeramente muy simples, y a medida que se va desarrollando, pues quiere crear pues ya proyectos, invertir en X cosa, pero siempre hay ese deseo de crear. Pero esa creación no solamente es en el plano físico, hermanos, porque también se le considera a la imaginación como una mujer, en donde depende de las semillas que uno ponga en la imaginación, es lo que se va a estar gestando y es lo que va a dar a luz un fruto, unos hijos. Y en el plano físico, hermanos, vemos cómo cuando un padre tiene un hijo y no se quiere hacer cargo de él, ¿qué pasa, hermanos? Pues a veces se tiene la necesidad de demandarle al padre a que cumpla con su obligación alimentaria. Y lo mismo pasa en el plano espiritual, hermanos. Todo eso que hay en la mente de la persona, si son maquinaciones de mal, si hay maldad en la vida de la persona, digamos que son semillas que está gestando en su cabeza. Y todo eso va dando a luz a través, ya lo podemos ver ya a través de circunstancias. ¿Pero por qué pasó esto? No, pues que es lo que traes en la cabeza. Todo eso que estás experimentando es por todo lo que has estado alimentando en la cabeza. O sea, esos son tus hijos, los sentimientos, las emociones. Las células mismas del cuerpo obedecen a la conducta de uno. A veces los padres también se quejan de que ¿por qué mi hijo es así? Pero si es el claro ejemplo del padre. Es que mi hijo hizo esto, mi hijo hizo esto, mi hijo… Pero el papá tiene la misma conducta, ¿cómo se le puede decir algo al hijo? Si es su creación, lo fue moldeando. Y lo mismo pasa, les repito, con el plano emocional. Se empiezan a alimentar esos sentimientos negativos. Y eso va generando un fruto a través de… El cuerpo rechaza todo eso y lo manifiesta a través de alguna enfermedad. Y la persona sigue sin reconocer esta ley. Y sigue alimentando a esos hijos. Sigue alimentando esos entes.
Entonces aquí vemos, hermanos, cómo dentro de esta deuda que cada uno de nosotros tenemos, porque tenemos muchas deudas, hermanos, por eso estamos aquí, a corregir, a pagar. Y dice en el libro de Isaías, hablando a nuestro Señor Jesús, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús, por otro lado, ¿Él tenía alguna deuda, hermanos? ¿Y por qué pasó todo eso? Dice que cargó con nuestras cargas, con nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces, ¿qué se le pide a la persona? Entonces, ¿somos deudores o no somos deudores? ¿Él ya pagó o no? Pero si la persona sigue en la misma conducta repetitiva, vemos cómo aquí lo que hizo el Señor Jesús fue entregarse. Por eso se nos llamó a seguir su ejemplo, hermanos, de entregar nuestra voluntad, de ya no estar tomando de los demás nada más porque sí y porque pues no, de entregar la voluntad de entregar nuestra voluntad a la voluntad del Padre, entregar nuestra vida, hermanos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Quien siguió su ejemplo también fue Esteban. Vemos cómo él fue apedreado por estar predicando el Evangelio. Vemos cómo antes de ser apedreado le exhortó a los fariseos, a los escribas, a una multitud de gentes los reprendió. Vemos cómo él entregó su vida. Hay quienes dicen que ciertos mártires preferían eso para ya pagar de una vez todo, para pagar su deuda por completo y no estar otra vez repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma situación, años, y luego que esa deuda pase a los hijos y a los hijos y a los hijos, sino que entregó su voluntad, entregó su vida. Dice que cayendo de rodillas clamó en alta voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí una gran diferencia, hermanos, porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si según una concepción humana la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y si alguien llega y me golpea, yo digo, bueno, pues dar a cada quien lo que le corresponde, pues ahí le va otro, ¿no? Ahí le va de regreso lo que me dio. Y vemos cómo aquí el Señor Jesús nos enseña una justicia totalmente distinta. Vemos cómo al apóstol Pedro le dijo que al que a espada hiere, a espada muere. Nos enseña una ley totalmente distinta a la que se regía antes, de ojo por ojo y diente por diente.
Entonces en Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que la enseña. No os dejéis engañar, que de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Hay otra versión que dice que de la carne segará muerte. Dice: pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, hermanos, esta noche el mensaje que quería compartirles es respecto a, sabemos que esta ley ya todos la conocen, hermanos, pero reconocerla en su manera de hablar, la manera en la que hablas, en la que te diriges hacia los demás o a sus espaldas. Vemos también como Miriam dice que habló mal de Moisés, y hay por ahí un comentario que justifica sobre qué fue lo que habló, pero aún así habló mal de Moisés, de su cabeza, y vemos cómo le dio lepra. Y vemos una serie de ejemplos, hermanos. El rey David, ¿recuerdan cuando cortó el manto del rey Saúl? Y dice que en su vejez nada lo cubría del frío que había, nada lo calentaba. O sea, cada persona recibió el pago de lo que hace. Y es reconocerlo, hermanos. Reconocer esta ley en cuanto a nuestras acciones, pero también en cuanto a lo que tomamos. Cuando les hacemos algún daño a los demás, hermanos, es reconocerlo, o el favor que nos hacen los demás, y tratar de corresponder con ese favor, no con la agresión, hermanos. La agresión hay que ignorarla, y como, imagínense, hermanos, que si voy caminando por la calle y un perrito me empieza a ladrar y yo me pongo a ladrarle al perro, ¿cómo se vería eso, hermanos? ¿Qué hace uno cuando un perro le empieza a ladrar? O lo ignoramos, o lo acariciamos y se domestica el perro, ¿sí o no? Entonces, hermanos, no podemos responder de la misma manera como se actúa allá afuera, hermanos. Aquí nos hace mención ¿sí fue aquí? Se hace mención de la ley de Cristo. Ya no la ley que estaba antes, sino la ley de Cristo. Vemos cómo nos enseña a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien, hermanos. Ese es el mensaje que quería compartir en esta noche con ustedes, hermanos. Si nos podemos poner sobre nuestros pies. Podemos levantar nuestra voz, hermanos, pedirle al Padre que sea Él perdonando nuestras iniquidades, nuestras deudas. Padre del cielo,
En esta noche nos acercamos ante el trono de la gracia para manifestarte, bendito Dios, que entregamos nuestra vida, nuestra voluntad a ti y que no tomes en cuenta nuestras iniquidades, que no tomes en cuenta nuestras transgresiones. Si hemos actuado de una manera negativa con nuestros hermanos, si hemos ofendido, si hemos ultrajado, ten misericordia de nosotros, bendito Dios. Ayúdanos a caminar como lo hizo tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a ser como Él, bendito Dios. Enséñanos a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, bendito Padre.